Bien, pues vamos a empezar con la primera clase de histología. Este es de cavidad oral. Fue elaborada estas presentaciones por la doctora Isabel García Peláez, entonces todo el reconocimiento va para ella. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero haciendo una diferencia entre las mucosas dentro de la cavidad oral. En la cavidad oral pues está compuesto principalmente por un epitelio y la lámina propia. En la lámina propia, como ya lo hemos visto anteriormente, pues es tejido conectivo. Este puede ser denso, regular o irregular. Va a depender mucho de la zona. Y el epitelio principalmente va a estar estratificado y va a presentar estrato córneo o queratina en regiones donde hay mucha fricción, por ejemplo, la lengua, las encías, etcétera. Y donde no hay mucha fricción, por ejemplo, em, en los labios, bueno, en la parte interna del labio, en las mejillas, ahí pues va a haber un epitelio plano estratificado sin queratina. Este, eh, bueno, principalmente la mucosa oral, se utiliza como, más bien, es como la primera estancia de la cavidad, digo, del sistema gastrointestinal, ya que, pues, como vamos a ver, va a empezar desde los labios hasta el ano. Em, es importante saber que, bueno, el labio presenta como dos regiones principales y una intermedia. La parte interna es donde hay mucosa de revestimiento, como vimos, este no tiene estrato córneo, em, y tiene en la submucosa unas glándulas salivales. Como estas no son tantas comparadas con otras zonas de la boca, sin embargo, pues sí llegan a ver la presencia de una que otra. Del otro lado es más característico porque como es piel, pues a pesar de que es una piel delgada, sí presenta estrato córneo. Y hay una gran diferencia que también es que tiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y tienen folículos pilosos. En la zona intermedia, zona vermellón o prolabio, es una zona muy, muy, muy delgada de piel, pero no hay glándulas sebáceas. O sea, no hay folículos pilosos ni glándulas sebáceas. Se dice que gracias a esto, que es muy delgado, pues, es que se da un color como, o sea, los capilares llegan más arriba y por eso se da el color como rojizo. Ahora, esta región no quiere decir que no tenga sensibilidad o que, o que no tenga pues glándulas sudoríparas. Sí las tiene, pero están muy, como, digámoslo de como de esta forma, están bloqueada su función. O sea, sí hay presencia, pero no es tan significativa como en la parte de la piel externa o bueno, el labio externo. Prosigamos con la siguiente. Bueno, aquí se pueden ver como acercamientos, como se puede ver del lado de este lado. Aquí hay un folículo piloso, por acá hay otro folículo, por acá hay más folículos y glándulas sebáceas, otro folículo, este es un pedazo de cabello. Como, bueno, se puede ver, esa región está altamente ocupada por folículos y glándulas de tipo sebáceas, glándulas sudoríparas. Ahora, en la parte interna, como se puede ver, sí pueden llegar a presentarse una que otra glándula, pero no es significativamente importante. La piel, si se dan cuenta, aquí es muy delgada y tiene muy, muy, muy poquito estrato córneo, comparado con la gran cantidad de estrato córneo que hay aquí y la nula presencia de estrato córneo que hay acá. Ahora, de este lado se puede ver la parte interna que tiene glándulas sebáceas. Hay glándulas sebáceas, tiene obviamente capilares se van a presentar en todas partes y va a haber una capa de piel, bueno, perdón, de epitelio plano sin presencia de estrato córneo. Esto es importante pues porque como vimos, muchas partes de la mucosa oral no presentan estrato córneo. Ahora, si se pueden dar cuenta, en esta zona aquí se puede ver un folículo, aquí se ve el músculo, aquí se ve el músculo, todo esto es presencia de músculo. Este es el músculo oblicuo de la boca. Este es el que permite que se pueda cerrar. Sigamos con la siguiente. Bien, ahora pasamos con las mejillas. Bueno, esta se puede clasificar como que tiene em, cuatro capas. La más externa es la piel. Después siguen los músculos esqueléticos, como ya lo habrán visto en la anatomía, son los músculos masticatorios.
hay músculos que van de arriba hacia abajo, que van circulares, que van oblicuos, entonces se maneja como pues que son de varias capas. Y luego ya en la parte más interna tiene una mucosa de revestimiento y una mucosa, digo, perdón, una submucosa. En las encías, bueno, esta está formada por mucosa masticatoria. Como ya lo vimos también, esta mucosa es un poco más gruesa y tiene estrato córneo ya que recibe muchísima fricción de la comida, de las cosas que nos metemos a la boca, de incluso si nos mordemos las uñas o algo así, está en constante fricción, por lo tanto, pues necesita un epitelio que presente parcialmente queratina. Y en la lámina propia, ahora, eso no lo mencioné anteriormente, puede haber la presencia de las fibras de colágeno. Estas también le dan como una mayor flexibilidad, por así decirlo. Y bueno, las encías en la parte más interna tienen al hueso, bueno, parte del hueso maxilar y el hueso mandibular. Y como saben, pues esos huesos tienen unas evaginaciones, unas formaciones como cavernosas que los conocemos como los huesos alveolares. Ahí es donde se insertan los dientes a través de pues el ligamento periodontal. El paladar se divide en dos. También como ya lo habrán visto en anatomía, pues parte del maxilar es lo que va a constituir el paladar duro porque tiene hueso. Y el paladar blando está constituido por los músculos del paladar y esto es, bueno, le crea como un revestimiento, digo, un núcleo, un centro de músculo esquelético. Ahora, ambos presentan en la parte como pegada a la nariz, a la cavidad nasal, un epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio son células caliciformes, perdón, son células cilíndricas, pseudoestratificadas, ciliadas, y hay presencia de células caliciformes. En la mucosa masticatoria, que es la parte que está en la cavidad oral, aquí no hay epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, ni células caliciformes. Aquí, como lo vimos anteriormente, es un epitelio plano. Este es parcialmente, bueno, es para queratinizado y pues ayuda a la fricción, porque en la cavidad nasal pues no hay como tal una fricción, o sea, simplemente la del aire, pero la del aire no es como tal significativamente importante como la que se tiene en el epitelio de la boca. Ahora, vamos a pasar a la lengua. La lengua es uno de las regiones un poco más confusas, porque mucha gente luego se confunde con muchas cuestiones, partes y así de la lengua. Los vamos a ir manejando poco a poco, desde qué tipo de epitelio tiene, las glándulas, el músculo, todo eso. Bien, bueno, como vamos a ver, pues la mucosa de la boca se divide como tal en dos, la de la parte dorsal y la lateral y ventral. La dorsal es la que vamos a ver nosotros cuando saquemos la lengua, que es la parte como más arrugadita, la que tiene como puntitos, la que se siente como más áspera en algunos animales, como por ejemplo los gatos, los rumeantes, etcétera. Esta es porque tiene presencia de las papilas linguales. Vamos a conocer cuatro papilas linguales. Sí, la más abundante es una que tiene queratina. Es por eso que la parte que vemos nosotros de la lengua, la parte dorsal, es ligeramente más dura, más áspera. Ahora, en las partes laterales y ventrales, o sea, la parte de abajo y la de los lados, tiene una mucosa de revestimiento. Esta no va a ser ayuda, no va a ayudar a evitar que haya como una mayor fricción, porque pues esas partes de la lengua pues casi no se utilizan como para, pues vaya, para comer o para cuando introduces algo a tu boca casi no llegan ahí, por lo tanto pues no necesitan como tal estar altamente protegidas contra los roces. Después tenemos una submucosa que pues como muchas otras regiones del sistema gastrointestinal está debajo de la mucosa y pues tiene tejido conectivo, como lo sabemos. Pero aquí sí hay una gran presencia de glándulas salivales, ya que la lengua pues obviamente, la mucosa de toda la boca no va a producir la misma saliva que las mismas glándulas salivales que vamos a ver ya más adelante. Pero sí tienen que presentar eh,
saliva para que pueda ayudar como al revestimiento, a la protección, para poder digerir, etcétera. Y por último, la parte como más interna está constituida por músculo esquelético. Algo característico del músculo esquelético es que tiene fibras transversales, longitudinales y oblicuas a la vez. Comparado, por ejemplo, con el estómago, que son por capas, allí pueden estar hasta cierto punto como entremezcladas, ya que pues provienen de diferentes regiones. En esta parte podemos ver la parte dorsal, como vemos aquí, el músculo esquelético. Se puede ver una gran capa, súper, súper, súper gruesa, porque el músculo esquelético es lo que constituye la gran parte de la lengua. Ahora, como podemos ver aquí, pues tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo, que pues simplemente le da como un sostén, ahí es donde hay glándulas sebáceas, digo glándulas salivales, hay capilares, etcétera. Y por último, tenemos las papilas. Como podemos ver, las papilas son alargadas, van hacia afuera, pero presentan una gran cantidad de estrato córneo. Esto debido a que pues tiene que aguantar la gran fricción de los alimentos que consumimos, de las cosas que nos metemos a la boca, medicamentos, etcétera. O sea, esta capa de estrato córneo es demasiado grande comparado con otras regiones del sistema gastrointestinal. Ay, bien. En la parte pues ventral, que es la de abajo, como lo vimos, pues aquí sí hay obviamente un epitelio plano estratificado, pero como pueden ver, no hay presencia de estrato córneo. Esto es debido a que, pues como vimos anteriormente, no debe de haber una, un gran roce. Obviamente, pues hay animales en los que por su dieta, por, por lo que consumen que sea externo a su dieta, por ejemplo, las jirafas, que consumen alimentos de árboles espinosos como la acacia, pues sí necesitan una lengua que todas sus porciones estén altamente queratinizadas para darle una mayor protección. Sin embargo, pues nosotros los humanos no lo presentamos. Ahora, abajo pues tenemos que esta es la mucosa, la submucosa y el músculo esquelético. Como puedes ver, aquí están las fibras, están los sarcómeros, están como subdivididos, como ya lo vimos en anatomía, pero aquí se puede ver, apreciar un poquito mejor una glándula. Esa glándula es una glándula sebácea, como se puede ver está en la submucosa. Bien, ahora sí, ya vamos a pasar ya más propiamente a la división de las papilas linguales. Este, Principalmente vamos a encontrar cuatro tipos. Las más abundantes que son las filiformes, después a las menos que son las circunvaladas, a las fungiformes y a las foliadas. Las foliadas va a ser un caso un poco más excepcional porque hay libros y hay gente que describe que se pierden después de la infancia. Hay otras personas que dicen que se presentan pero a menor cantidad conforme se va creciendo. Pero de todas maneras, pues nos va a tocar revisarlas cada una. Bien, empezamos con las más abundantes, que son las filiformes. Las filiformes, como se pueden ver, bueno, están en la superficie. Su epitelio es altamente queratinizado, como podemos ver aquí. Tiene mucha queratina. Y es lo que le da como tal la corrugación y la dureza que presenta la lengua. Estas, a comparación de las demás, no tienen corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son zonas altamente inervadas donde llegan los nervios y van a haber cambios químicos que vamos a nosotros notar como los sabores. Ahí vamos a poder saber la diferencia entre los sabores dulce, salado, amargo, dependiendo de los tipos de canales que se presenten cada uno. En la presentación, digo, en el Word que te voy a mandar, pues ahí va a venir como tal qué sabores reciben y así. Ahorita pues no es muy importante que lo veamos, simplemente que sepamos que las filiformes, esas no tienen corpúsculos gustativos, por lo tanto, esas no perciben el gusto. Después tenemos a las fungiformes. Las fungiformes son, en esta imagen no se aprecia muy bien, pero normalmente tienen forma de honguito, que es por ello que se les da el nombre de fungiforme, porque tienen forma como honguito y en la parte de arriba presentan
corpúsculos gustativos. Ahora, em, estos son los segundos más abundantes, pero no son los que más corpúsculos gustativos tienen. Los veremos más adelante con las filiadas. Sin embargo, es importante notar que no, ellos en su parte más como externa, en la parte más apical, por así decirlo, no tienen estratocorneo. Miren, por ejemplo, aquí hay unas filiadas y estas sí tienen estratocorneo. Estas no tienen. Es lo que les da también como una mayor, como, vaya, que es más directo con el externo, o sea, el medio externo. Entonces, si aquí hay presencia de corpúsculos, va a ser más fácil que se puedan como detectar. Si hubiera estrato córneo, se impediría. Sigamos con la siguiente, que es la foliada. La foliada tiene una forma muy característica. Esta parece como si fuera un epitelio cilíndrico, simplemente que es como más alargado. Y en los laterales siempre, 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 siempre va a tener corpúsculos gustativos. Esos corpúsculos gustativos, pues los podemos ver en este caso aquí, 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 aquí. Incluso hasta podría gente confundirlas con tipos de glándulas, como glándulas sebáceas, pero no. En las papilas foliadas no hay corpúsculos, bueno, o sea, dentro de la papila no hay glándulas. Esas siempre se van a presentar en la parte de la submucosa, ¿ok? Estas, bueno, son menos abundantes que las fungiformes. Estas, pues sí tienen, como vimos, las glándulas, perdón, las glándulas, no, los corpúsculos. Y en su parte donde desembocan, aquí sí hay glándulas sebáceas, que son conocidas como las de von Ebner. Estas glándulas, pues sí, sí propiamente producen la saliva. En la parte de adentro, o sea, en su parte como de papila, no. En la parte de adentro sí producen, ¿ok? Después pasamos a las más como raras de encontrar. Son muy pocas. Esas pues se les llama papilas caliciformes o circunvaladas. Yo sinceramente prefiero llamarles circunvaladas porque cuando me dicen caliciformes pienso directamente en las células caliciformes que se presentan en el sistema gastrointestinal, por ejemplo, en el duodeno, yeyunio e ilion, en el colon, que veremos más adelante, o en el respiratorio, como en la tráquea, en la nasofaringe, en otras partes del respiratorio, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí es como de cada quien, yo prefiero llamarle las circunvaladas. Estas pues tampoco tienen este estrato córneo, también tienen las glándulas, aquí abajo se pueden ver mejor, mira aquí, glándulas salivales serosas, em, o bueno, las glándulas de von Ebner, como las vimos anteriormente. Estas también van a tener corpúsculos gustativos, como, bueno, lo voy a quitar para que se vea mejor, como aquí. Estas son los corpúsculos gustativos. Este, están situados en el surco terminal. Van a preguntar, ¿qué es el surco terminal? Bueno, aquí en esta imagen de la lengua, el surco terminal es como la región que divide entre la parte dorsal, este, perdón, dorsal no, la parte ventral, que es la que vemos aquí. Ah, no, sí, 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 o sea, es la parte que delimita la dorsal, que sería donde están estas papilas, y la parte ventral y lateral, donde no hay presencia de estratocórneo. La, en esta región que es como el límite, como lo que vimos anteriormente, como la zona de Bermellón en el labio, es donde se van a encontrar principalmente las papilas caliciformes o las circunvaladas, ¿ok? Aquí tampoco vamos a encontrar queratina y son, pues sí, las menos abundantes. Entonces, por eso, pues mucha gente dice que se pierden, hay gente que dice que no se pierden, hay gente que dice que pues, siempre son como iguales en todo el desarrollo, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte. Esto, pues, aún está muy en debate, pero es importante saber que son las menos abundantes, no tienen estratocornio y este, tienen presencia de corpúsculos gustativos. Ahora, aquí sí ya vamos a ver ya más propiamente los corpúsculos gustativos. Estas estructuras pues son como si fueran pequeñas glándulas,
como las, pues como células caliciformes que se presentan así como glándulas redonditas, como medio ovaladas entre el epitelio, pero en este caso, pues son tienen la función de receptores, o sea, receptores como eh, gustativos. Y se denomina esta región donde está, son los llamados poros gustativos. Los poros gustativos es la región más pequeñita, pequeñita, pero es por donde se puede como tal captar. Em, Después, pues viene como tal, son tres porciones principalmente, las neuroepiteliales, las de sostén y las basales. Ok, empezamos con las neuroepiteliales, que son muchas y son las encargadas de la parte sensorial. Son bastante alargadas, como las podemos ver aquí, en esta parte. Son alargadas, alargadas, alargadas. Y lo que dan es como tal la recepción nerviosa y sensitiva. Hacen sinapsis en las prolongaciones. Las prolongaciones pues las vamos a poder ver aquí abajo, en esa región. Ahí es donde van a hacer la sinapsis. Es como lo que se ha visto en ojo o en oído, que son células epiteliales especiales encargadas de producir o sea, son como receptores que al recibir un estímulo liberan un potencial de acción que va a llegar al nervio y el nervio lo va a guiar hasta el cerebro donde se le va a dar una interpretación. En este caso, una interpretación de tipo gustativo. ¿Ok? Tienen, como se puede ver aquí arribita, tienen pequeñas microvellosidades. Bueno, la imagen no se ve muy claramente, pero aquí se pueden ver como pequeñas microvellosidades, así como todo a lo largo de la parte más apical. Y luego, pues, tenemos a las de sostén. Las de sostén son como las que están a los laterales. Estas no tienen un receptor, o sea, no son receptores que van a estimular al nervio para dar una respuesta sensorial. No van a dar gusto. Estas nada más, como su nombre lo dice, van a promover que se dé como se mantengan fijas. Son las menos abundantes, sí, pero son bastante importantes porque son las que van a permitir que el roce, como estímulos mecánicos, químicos y todo eso, pues los mantengan con su forma. Y por último, pues están las más pequeñas, que son las que podemos ver nosotros en nuestro esquemita aquí abajito, como las células basales. Estas son las que están más pegadas a, a los receptores nerviosos, a los axones, y son las células madres de las neuroepiteliales. O sea, cuando hay un daño en los corpúsculos gustativos, como por ejemplo que una persona se quema, se come algún irritante como el chile, como la piña o incluso así, esas se pueden dañar. Sin embargo, pues las células basales lo que van a dar, además del sostén, es también bueno, o sea, van a dar a las del sostén, también van a regenerar o van a ser las precursoras de las neuroepiteliales para que se pueda recuperar el gusto. En esta parte, en este esquema que tenemos aquí, ya de un corte, es más difícil notarlo porque pues obviamente son muy pequeñas, pero por ejemplo aquí se podría ver que hay una de sostén, aquí se podría ver que hay una basal, por ejemplo, acá creo que hay otra basal, acá se podría ver una como sensitiva. Digo, es complicado porque como están muy pequeñas y están muy delgaditas, es muy difícil saber cuál se presenta como célula basal o bueno, célula de sostén, sí, la basal de sostén o la neurosensorial. Ahora, ya por parte del gusto, por mucho tiempo se ha dicho que el gusto se relaciona según las zonas de la lengua. Por ejemplo, en la punta de la lengua tenemos que la dulce, en la parte más como trasera o posterior de la lengua es la región como del sabor amargo. En las partes laterales anteriores, que son estas dos, son lo salado. En las laterales posteriores o lateroposteriores es lo ácido o lo agrio. Muchos confunden el término agrio y ácido.
Son lo mismo. Cuando tienes un sabor como a, o sea, por ejemplo, los sabores de las sustancias básicas son amargas. El sabor de las sustancias ácidas son agrias. Entonces, pues muchas veces el limón dicen, ay, es que está ácido o ay, es que está agrio. Son iguales porque el limón es una sustancia ácida. Por lo tanto, el sabor que va a dar es un sabor agrio, perdón. Y en la región central se tiene el sabor umami. El umami quiere decir delicioso o sabroso. La verdad no se tiene muy bien estudiado qué sabor como tal recibe. Simplemente se dice que cuando se tiene un sabor como rico, como un sabor sabroso, algo que se disfruta, es un sabor umami, que es esta en la región central. Bien, eso ya es un poco más avanzado. Los receptores que se encuentran en los sabores, por ejemplo, el sabor umami tiene un TR1 que se cambia a T1R2, que es un mGlu-RS. Todo eso no se nos van a preguntar porque es demasiado avanzado. ENaC es un receptor que, digo, es un canal que van a revisar hasta que ya estén en bloque 2 de fisiología. Entonces, por todo esto no se preocupen, o sea, simplemente saber que los sabores como umami, salado, amargo, perdón, este, agrio o ácido, como quieran decirle, y dulce, pues son los que se van a encontrar en la lengua. El sabor de las grasas, ese es muy complicado porque hay gente que dice que como son ácidos grasos, pues se podrían considerar hasta cierto punto muy similares a los del ácido. Algunas otras personas dicen que es totalmente diferente. Como se puede ver aquí, pues muchos de ellos ni siquiera están comprobados. Por ejemplo, aquí se pone que otros, aquí se desconoce, aquí también se desconoce completamente. Entonces, por eso todo esto es como nada más mero informativo. Nada de esto es totalmente estricto que se lo aprendan. No es necesario que se lo aprendan. Ni siquiera que se aprendan las regiones de la lengua. Porque algunas personas dicen que se ve más involucrada con la gran cantidad de papilas que se presenten. Entonces, por ejemplo, que en las regiones laterales, que hay muchas de las circunvaladas, pues se podría decir, ah, es más ácido, en donde ahí están las fungiformes, puede ser que haya amargo, pero algunos dicen que en las fungiformes, digo, también puede ser dulce. Entonces, esta imagen ya casi no se usa porque no se tiene 100% seguro de que así sea la distribución de los receptores según los sabores. Simplemente es como más esquemático y es un poco más para saber los diferentes tipos como de receptores, digo, de sabores que se pueden recibir en la lengua. Por aquí, bueno, esto también me lo voy a saltar porque nada de esto es importante. Es lo mismo que los decía de los canales. Como pues aquí está el de la sal, el de los dulce, amargo y umami, pero eso no lo vamos a ver. Sigamos con glándulas salivales. Vamos a encontrar principalmente tres grandes glándulas salivales. No quiere decir que no hayan otras. Por ejemplo, las más abundantes son la submaxilar, la sublingual y la parótida. Esas tres son las más abundantes, pero como vimos anteriormente en las mucosas de la boca, hay presencia, pero en menor cantidad. Por ejemplo, en la parte lateral de la lengua, en la parte como interna o del recubrimiento, bueno, en mucosa de recubrimiento del labio, de las mejillas. Entonces, no es que nada más estas sean encargadas de producir saliva, sino son las que producen en mayor cantidad. Aquí podemos ver que la parótida es 20% serosa y el resto es mucosa. La sublingual es 5% mucosa y el resto es serosa. O bueno, estas también son estimaciones que se tienen. Nadie está 100% seguro, pero lo que deben aprenderse aquí es que la parótida es serosa, la sublingual es mucosa y la submaxilar, esta es mixta. Estas puedes encontrar tanto glándulas mucosas como glándulas serosas. Como aquí se puede ver, se van a encontrar adenómeros o acinos. Los serosos solo contienen glándulas serosas. Estas son como más esféricas y sus núcleos están como más
céntricos, porque en el caso de las mucosas, los núcleos están a la periferia. Miren, aquí como podemos ver, esta es glándula, es una glándula serosa, y aquí se pueden ver los pequeños núcleos que se encuentran céntricos. Hasta cierto punto se podrían parecer a las células cúbicas simples, pero pues evidentemente pues no son células cúbicas simples. Estas glándulas también van a presentar en las periferias un tipo de células muy planitas, parecidas a las del endotelio, que son células semilunares. Y pues estas son como las que están en la periferia de las mucosas cerosas. Ahora, en la parte de la mucosa tenemos que son igual como circulares, pero las, los núcleos están en las periferias y están aplanados. Aquí están circulares y céntricos, seroso, seroso de céntrico y mucoso bueno, aquí no tengo ninguna correlación, pero el mucoso es como que está en la periferia. Están aplanaditos y estas no presentan las células semilunares, estas no tienen este, esas células como planitas en la periferia. Y luego tenemos otros dos tipos que ya no son glándulas, sino simplemente son como las que van a conducir. Tenemos el conducto salivar y el conducto intercalado. Ahora vamos a ver las diferencias entre el conducto intercalado y el salival, que es el que se encarga de conducir ya propiamente la saliva. Bien, podemos ver que si se dan cuenta, la intercalada se parece muchísimo a la cerosa. ¿Por qué? Porque la cerosa y la intercalada tienen los núcleos céntricos. Sin embargo, aquí que no vamos a encontrar, no vamos a encontrar las células cerosas semilunares en la periferia, o sea, estas pequeñas como células planitas, no van a estar. Y también vamos a ver que, pues obviamente estas no van a producir ningún tipo de secreción comparadas con las cerosas, que esas sí van a estar abundantemente produciendo algunas secreciones. Las células conductoras, o bueno, que conducen ya propiamente la saliva, son las que están más como alargadas, o sea, estas son como cilíndricas. Estas van a estar como con sus núcleos igual más céntricos, pero ligeramente más pegados a la zona apical. Se podrían diferenciar mucho, más bien se podrían parecer en con pero lo que se diferencia es la forma de la célula. Esta es alargada, esta es más como redonda cúbica o incluso hasta piramidal. Tenemos las mixtas, que es como el caso de estas, que son por ambas células, por mucosas y por cerosas. Tenemos a las que son cerosas, que son estas, y tenemos a las que son mucosas, como estas. Entonces, en las que vimos aquí arriba, en las parótidas, vamos a encontrar cerosas. Entonces vamos a encontrar únicamente así. En la submaxilar van a ser mixtas. Estas van a ser así, tanto mucosas como cerosas. Y en la lingual vamos a encontrar puras mucosas, ¿ok? Entonces, cuando estemos viendo un corte y únicamente veamos mucosas, vamos a saber que ese es sublingual. O sea, que sean como con su citoplasma bastante amplio, los núcleos en la parte como más basal, aplanadas. Cuando veamos parótida vamos a encontrar estas, que son más como su núcleo está más céntrico, tienen las células semilunares y también pues van a producir el moco, comparados como vimos aquí en las intercaladas. Y por último, en las submaxilares, aquí vamos a encontrar ambas. O sea, van a estar intercaladas. De repente vamos a encontrar acinos serosos y de repente al lado van a haber acinos mucosos y de repente aquí van a haber acinos que tengan presente ambos, o sea, que estén las mucosas y las serosas. Esto puede resultar un poco confuso en un principio,
nos va a ayudar más adelante porque pues cuando se lleguen a ver cortes y así, pues va a ser más fácil como identificarlos. Aquí pues lo que ya les dije de los excretores, de los intercalados y de los estriados. Y luego están los excretores mayores. Tenemos que los conductos excretores pues están formados por estos tres segmentos, los intercalados, que es los que vimos aquí, que se parecen mucho a las cerosas, pero sin las semilunares. Luego están los estriados. Aquí no hay ningún esquema que los presente, pero em, son como continuos. O sea, son como los que siguen después de los intercalados. Son como Estas son como una transición, por así decirlo, porque son entre cúbicas y cilíndricas y son pues de mayor calibre. Lo de los calibres pues ya también lo vimos como con las arterias, arteriolas, venas, vénulas, capilares que son pues como el diámetro como tal. Este, aquí hay varias mitocondrias y se pueden ver lo que el nombre de estriado ya mismo nos está diciendo por qué se llaman así. Como recordarán ustedes en músculo, teníamos que el músculo presentaba unas pequeñas estrías, que esas eran por las líneas S, la Z, perdón, S no, Z, H, etc, etc, que ayuda a la contracción y así. Bueno, aquí igual se van a encontrar con unas pequeñas estrías. Vamos a poner como un esquemita así. Estas son las estriadas, el conducto estriado, y van a presentar pequeñas estrías que, bueno, obviamente aquí no es tan exacto, pero es lo que nos va a ayudar a poder, bueno, a poder diferenciarlas. Simplemente si ven que es como, como entre cilíndrico, cúbico, que es como un estado de transición, presenta estas estrías, es estriado. Las otras o son directamente cúbicas o son cilíndricas. No hay más. Y bueno, los mayores pues, son los que vimos aquí, que son los que son células cilíndricas. Estas van a estar presentes ya más en la parte como de los conductos, los que llevan la saliva a la cavidad oral. Aquí se puede ver un esquema un poquito mejor. Se puede ver cómo hay la presencia de en las glándulas salivales de la parótida. Si pueden ver aquí, todas estas células, todas estas células son cerosas. No hay mucosas aquí. Hay puras cerosas. Aquí no se puede a lo mejor identificar muy bien. Vamos a hacerlo un poquito zoom. No lo aprecio muy bien. Pero, por ejemplo, en esta región vimos que las cerosas sí tenían las semilunares. Entonces, por ejemplo, estas podrían ser semilunares. Estas podrían ser semilunares. Esta podría ser la de aquí abajo, a lo mejor una semilunar. No estoy seguro porque pues la imagen no es muy clara. Sin embargo, recordemos, miren, aquí a lo mejor sí se ve un poquito mejor. Esta sí es semilunar. Sí hay presencia de células semilunares. Este, y van a ver como también aquí los conductos. Aquí se puede ver, bueno, además de que aquí hay tejido adiposo, porque puede haber tejido adiposo. Los conductos, aquí se ve el conducto, aquí se ve el conducto, aquí se ve el conducto, aquí se ve el conducto. Los conductos que pues ya vimos están intercalados entre los acinos y pues entre el tejido adiposo, que pues es bastante común encontrarlo. Por ejemplo, aquí también hay tejido adiposo, todas estas bolitas blancas no son no son tejidos mucosos, son glándulas, digo, son células em, bueno, adiposas o adipositos. Y como podemos también ver de este lado, pues también van a haber vasos. Pero pues estos no son tan relevantes porque, bueno, o sea, en todas partes hay vasos sanguíneos. ¿Qué más podemos notar aquí? Que, bueno, son diferentes tinciones. La más común implementada, pues obviamente es HY, pero como aquí podemos ver, nos ayuda para identificar el tejido conjuntivo que se puede apreciar entre los diferentes este, acinos, por ejemplo,
Aquí todo esto es lo que los mantiene unidos también con los vasos y con los conductos. Vamos a seguir con las submaxilares, que estas sí son las que vamos a encontrar mixtas. Aquí se puede apreciar bastante bien. Estas, si se dan cuenta, son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí los núcleos están internos, están céntricos. Y aquí los núcleos están en las periferias. Están totalmente periféricos. Estos nos van a dar como una idea. Aquí, esta imagen me gusta más porque a mí me gusta más H&E. Pero bueno, ese es aparte. Se puede ver las semilunares. Y se pueden ver también aquí que están los núcleos, o aquí los núcleos, los núcleos. Si dan cuenta también, las mucosas se llegan a teñir un poquito menos su citoplasma comparado con las cerosas. Las cerosas sí se tiñen más su citoplasma. En esta parte podemos ver claramente las semilunares, que son esta, que se ven más como intenso su tono, porque adquieren un mayor color. También aquí podemos ver, por ejemplo, ustedes dirían, este también podría ser una mucosa. No, porque ve, la mucosa tiene sus núcleos en las periferias. Y aquí no se ve. Aquí se ve ligeramente como un rosa clarito, como pálido. Y acá se ve como un blanco. En esta región se ve como blanco, aquí se ve como rosa. Entonces, cuando vean como rosa pálido, van a saber que son mucosas. Cuando vean blanco, posiblemente o es un artefacto, o sea, una falla durante el proceso, bueno, durante una toma de muestra, el procesamiento histológico para obtener, pues ya como tal la laminilla, o bien también puede ser tejido adiposo. Y pasamos a las últimas, que son las sublinguales. Aquí se puede ver, apreciar muchísimo mejor cómo estas células están en la periferia. Aquí no hay células semilunares. Las semilunares, como las vimos, están las cerosas. Estas son mucosas. Se ve el citoplasma que está ampliamente distribuido más bien, el núcleo al estar en la parte más basal, deja que el citoplasma se vea como muy amplio, pues. Todo esto son citoplasmas, y los núcleos se encuentran en las regiones más basales. En este otro esquema se puede ver un poquito mejor o sea, como que los núcleos están aquí, los núcleos están aquí, núcleos están por aquí, y todo esto representa el citoplasma. Ujú. Vamos a seguir con las funciones propias de la saliva. Posiblemente ustedes ya conozcan como que la saliva ayuda como a rehidratar, este, humedecer, bueno, rehidratar la mucosa oral y en este caso, pues, eh, humedecer alimentos que a lo mejor no tengan mucha agua. Por ejemplo, cuando ustedes le dan una lamida a una fruta, por ejemplo, seca, pues la boca les va a quedar seca porque la saliva lo que va a hacer se va a buscar donde no haya para humedecerlo. Cuando están comiendo sal, van a sentir que como que se deshidrata su boca o cuando comen algo como, pues sí, muy salado o algo que no tiene sal en lo absoluto, pues se va a deshidratar la boca. Entonces, su función es humedecer la mucosa oral y los alimentos que no contengan mucha sal para que puedan ser como digeridos más fácilmente. Ahora también ayuda a disolverlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno come algodón de azúcar? La saliva humedece el algodón y se empieza a hacer como si fuera una babita del color como, bueno, o sea, ya el algodón de azúcar toma como un aspecto más húmedo, como líquido. Esto es porque cuando se une con la saliva, se empieza a humedecer y se empieza a compactar y se empieza a distribuir con la saliva, haciendo que se hidrate y se disuelva. Esto ayuda a cierto punto porque como vimos en las papilas, algunas no están a simple vista. Por ejemplo, las foliadas están en los laterales. Entonces, o las circunvaladas también están a los laterales. Entonces necesitan disolverse para que sea más accesible para los corpúsculos. En el caso de las fungiformes, como está en la parte apical,
pues es fácil que se pueda llegar al contacto, pero ayuda a que puedan llegar a los corpúsculos gustativos. Como vimos, pues lubrican alimentos para que se puedan tragar más fácilmente y no lastimen la mucosa del esófago, que vamos a ver más adelante, pero esta no es como la de la mucosa oral. Y tienen iones bicarbonato. Esto es muy importante porque la saliva es básica. La saliva va a ayudar a cuando se tenga como, bueno, o sea, a equilibrar el pH de algún alimento que consumamos. Por ejemplo, si alguien llega a consumir vinagre, limón, alguna fruta ácida como la piña o como, no sé, el kiwi, o sea, cosas ácidas, ayuda como a poder amortiguar este cambio drástico del pH y así no dañar tanto a la mucosa oral. Después tenemos que una de las más conocidas también es que presentan este se me acaba de ver el nombre, moléculas, bueno, enzimas, perdón. Las enzimas, pues principalmente contiene la amilasa. La amilasa ayuda a romper cadenas largas de. Ahora sí que váyanse por las terminaciones. Si tienes amilosa o almidón, es más correcto decirle amilosa, pero pues almidón no está mal. La amilasa lo que va a hacer es romper las cadenas para que sea más fácil poder digerirlas. Este también tiene una gran función como protectora, no propiamente la saliva, pero ayuda a controlar contra microorganismos, o sea, no protectora, me refiero a que vayan a tener gran presencia de células linfoides bueno, como por ejemplo los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos. La saliva pues no tiene eso, pero sí lo que tiene son anticuerpos. Esos anticuerpos ayudan a como controlar la microbiota de la boca, evitando así que muchos de los patógenos se puedan alojar, proliferar y llegar a causar un daño en la boca. Este, el anticuerpo que producen mayormente es el IgA. Eh, Esto no es tan importante que se lo aprendan porque lo van a aprender en inmunología el siguiente año, pero pues ayuda como a neutralizar toxinas, a poder combatir como de primera instancia muchos microorganismos, y así. Estas son secretadas por las células plasmáticas que se encuentran en el tejido conjuntivo. Digo, bueno, conjuntivo o conectivo. Es cualquiera de los dos, está correcto. Las células plasmáticas también los van a ver en inmunología. Derivan de linfocitos B. Los linfocitos B van cuando son estimulados para volverse en células plasmáticas, producen anticuerpos de una forma como más prolongada. O sea, las células plasmáticas son encargadas de producir muchísimos, muchísimos, muchísimos anticuerpos. También ayuda pues a la reparación de los dientes, ya que pues contienen el fosfato y el calcio. Ahora, como vamos a ver más adelante, los dientes no se regeneran. La dentina, pues, más bien, propiamente la dentina, este, sí, no, la dentina no, perdón. El, el esmalte es el que no se puede regenerar. El esmalte es como la cubierta que nosotros vemos cuando abrimos la boca, lo que se veía ver como blanco amarillento. Esa es la, ay, se me acaba de ir el nombre otra vez. El esmalte. El esmalte no se regenera. Sin embargo, el calcio y el fosfato sí pueden ayudar a que como que se mantengan mineralizados y que se absorba los minerales. Ahora, en su composición, pues vamos a encontrar que tienen agua. Lo que más va a haber es agua. Cuando una persona está deshidratada, de lo primero que vas a poder ver es que su mucosa oral está deshidratada. ¿Por qué? Porque no secreta saliva. Y al no haber secreción de saliva, no está humectada. Esto pues te indicaría que la persona, el paciente, no tiene una buena como cantidad de agua en su organismo. ¿Ok? Este,
vamos a ver que también tienen mucina, que es como el moco, el famoso moco. Las mucinas son producidas por diferentes células a lo largo de diferentes como aparatos, por ejemplo, las células caliciformes, las células productoras de mucosa, etcétera, pero aquí vamos a ver que la mucina que producen es para darle también como esta consistencia medio pegajosa, como babosa, como de moco propiamente. Vamos a encontrar iones. El más importante que vamos a encontrar es como el que vimos anteriormente, el bicarbonato. No quiere decir que el sodio, potasio, clorofosfato y calcio no son importantes. Sin embargo, el más importante, o sea, como el que tiene mayor relevancia es el bicarbonato para lo de la amortiguación del pH. Tenemos las enzimas como la milasa salival o la galactosidasa, que esta es muy, como rara de no rara, pero no tan común. Y la lisosima pues simplemente va a hacer rupturas. Vamos a encontrar, como vimos también, inmunoglobulina A, que es la IgA, para combatir y neutralizar patógenos. Vamos a encontrar una proteína llamada la proteína R, que protege a la vitamina B12, ya que se une a ella. La vitamina B12, que es la cianocobalamina, es una vitamina un poquito como especial. Digamos que si no tuviera esta proteína de recubrimiento que la protege, sería muy, o sea, no se absorbería, no se procesaría bien, entonces podría haber una deficiencia de vitamina B12. Hay células de descamación que son como las células que salen porque pues ya se fueron como despegando de toda la mucosa. Como les digo, tiene un pH ligeramente ácido, pero es básico comparado con otras sustancias, por ejemplo la orina. La orina sí es mucho más ácida, el pH de la vagina, etcétera, es más ácido que que la sangre, pero es más básico que otras, otras cavidades u otras secreciones del cuerpo. El bicarbonato pues ayuda para que si llega una sustancia muy básica, como es ligeramente ácido, la va a amortiguar. Si llega una sustancia ácida, el bicarbonato va a ayudar a volverlo más básico. Y está la opiofina, que es una sustancia analgésica. Es muy común que en el reino animal y todo eso, cuando un animal está herido, de lo primero que haga es lamerse. Esto tiene un pro y un contra. Un pro es que puedes infectar la zona ya que la cavidad oral está altamente llena de microorganismos. Súper, sobre todo el humano. Tiene muchísimos. O sea, la microbiota de la cavidad bucal del humano es muy abundante. Entonces, puede ser que se infecte, pero la opiorfina lo que le da es una analgesia. Le produce como un efecto analgésico que evita que duela. Por eso también cuando, por ejemplo, nos machucamos o algo así, lo primero que hacemos es chuparnos, porque es natural que nosotros utilicemos la saliva como analgésico. Y bien, esta sería por esta parte. En la siguiente sesión, vamos a continuar con ya más, bueno, vamos a continuar con la mucosa con algunas partes de terminales ya del sistema, bueno, como dientes, como el esófago y todo eso, pero pues lo vamos a ver ya, no sé si veamos dientes, porque sinceramente dientes como que sí es preguntable, pero es demasiada información como o sea, es más de lo que piden, entonces a lo mejor se los mando nada más en el resumen que estoy haciendo, para que le den una leída y ya continuaríamos con esófago. Entonces, pues por ahorita esto sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.